Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, el estudiante o el experto ha profundizado en dicho tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, ya está en las condiciones para poder hacer el planteamiento del problema. De nada sirve contar con un buen método o mucho entusiasmo para investigar si es que no tenemos la idea de investigación. De hecho, plantear el problema simplemente es afinar y estructurar mucho mejor la idea que tenemos. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato, de hecho a veces automático, o incluso puede tardar bastante tiempo. Esto dependerá de lo cuán familiarizado esté el investigador respecto al tema. También debemos considerar la complejidad del tema, las habilidades de investigador que tiene la persona. También es muy importante ver la existencia de bibliografía o antecedentes sobre el mismo tema. Y es que no basta solo con tener la idea de investigación o el tema de investigación para que te diga qué datos recolectar, qué métodos utilizar y cómo analizar dichos datos. Antes se necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Y entonces delimitar pues es la esencia de los planteamientos en el enfoque cuantitativo. Un problema bien planteado pues ya está parcialmente resuelto. A mayor exactitud, mayor es la cantidad de respuestas satisfactorias que podamos obtener. El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de escribirlo de forma clara, precisa y accesible. Criterios para plantear el problema. Para plantear adecuadamente el problema debemos considerar algunos factores. Por ejemplo, que el problema tenga una relación entre dos o más conceptos o variables. El problema debe estar delimitado como una pregunta claramente y sin ambigüedad. ¿Qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? El planteamiento del problema debe tener la posibilidad de realizar una prueba empíricamente, es decir, la factibilidad de observarse en una realidad única y objetiva. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues lo sublime y el alma no son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. Elementos de un planteamiento del problema. Los elementos para plantear un problema son 5 y están estrechamente relacionados entre sí. Los objetivos, la justificación, la pregunta de investigación, la viabilidad y evaluación de deficiencias en cuanto al conocimiento del problema. Los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación pues son la guía de dicho trabajo. De hecho deben ser planteados precisamente y deben guardar una coherencia entre sí. Son la meta final, lo que se desea alcanzar. Y es muy necesario pues establecer qué pretende dicha investigación, y esto es planteando los objetivos. Dichos objetivos muchas veces están dirigidos a resolver un problema en específico, pues otros objetivos tendrán la meta de probar una teoría o incluso aportar evidencia empírica a favor de ella. Además de definir los objetivos de investigación, es conveniente plantear el problema en forma de una o varias preguntas para poder tener una mayor precisión y evitar que se distorsionen. No siempre la pregunta de investigación refleja el problema en su totalidad, simplemente a veces se pone el propósito de la investigación, aunque la pregunta debería resumir lo que debería ser la investigación. No podemos decir que haya una sola forma de expresar los problemas de investigación, debido a que cada uno tiene que ser tratado con su particularidad.
Las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el área problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación. Las preguntas demasiado generales no nos conducen a un problema de investigación, como por ejemplo, ¿en cuáles programas televisivos hay muchas escenas sexuales? ¿Cambian las personas que asisten a psicoterapia? Esas preguntas planteadas pues son ideas iniciales debido a que necesitan ser afinadas para poder guiar el estudio. Y lo mismo va a suceder con muchas preguntas que sean planteadas de una manera muy general, por eso es necesario especificarlas. Por ejemplo, durante el último año, las series televisivas estadounidenses traducidas al español en la escena del crimen o CSI y La Ley y el Orden contienen una mayor cantidad de escenas sexuales que las series de telenovelas bolivianas. Conforme se desarrollan las psicoterapias, aumentan o declinan las expresiones verbales de discusión y exploración de los futuros planes personales que manifiestan los pacientes. Las preguntas pueden ser más o menos generales, pero es mucho mejor tener preguntas específicas. Asimismo, como sugiere Rojas 2002, es necesario establecer los límites temporales y espaciales del estudio, época y lugar, y esbozar un perfil de las unidades de observación, personas, periódicos, viviendas, escuelas, animales, eventos, entre otros. Perfil que, aunque es tentativo, resulta muy útil para definir el tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo. Al igual que en los objetivos, es muy probable que las preguntas de investigación tiendan a modificarse en el transcurso de la investigación o tiendan a aumentarse. Requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación: que no se conozcan las respuestas, debido a que si se conocen no valdría la pena realizar dicho estudio. Que puedan responderse con evidencias empíricas, esto quiere decir datos observables y que sean desde luego medibles. Que impliquen utilizar medios éticos y que sean claras. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, o sea que nos aporte un nuevo conocimiento al área que se está investigando. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar este estudio, el para qué y por qué se está realizando. La mayoría de las investigaciones pues ya tienen un propósito definido. En muchos casos no se hacen al azar ni por capricho de una persona. Tiene que haber bastantes elementos para poder justificar que se realice. Una investigación llega a ser conveniente si es que logra aportar algo. Quizás está resolviendo un problema social, quizás está aportando una nueva teoría o incluso va a aportar con inquietudes para que se hagan nuevas investigaciones. Pues también hay que tener en cuenta que lo que para unas personas puede ser relevante investigación, para otras no lo sean. Pues algunos criterios para ver si tu investigación es conveniente realizarla serían: conveniencia. ¿Qué tan conveniente es tu investigación? Esto quiere decir ¿para qué sirve? Relevancia social. ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes saldrán beneficiados con los resultados de tu investigación? En resumen, diríamos ¿qué alcance o proyección social tiene? Implicaciones prácticas. ¿Ayuda realmente a resolver un problema real? Valor teórico. ¿Con dicha investigación vas a llenar algún vacío en el conocimiento? ¿Se podrían generalizar tus resultados a otros estudios? ¿La información que se obtenga de tu investigación servirá para apoyar o ampliar otra teoría? ¿Se podría conocer en mayor medida el comportamiento de una o más variables? ¿Qué se espera conocer con dichos resultados que no se conociera antes? ¿Se puede sugerir ideas o generar nuevas hipótesis para estudios nuevos? Utilidad metodológica. La investigación puede crear o puede ayudar a crear un nuevo instrumento y una nueva forma de analizar los datos. ¿Contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables? Desde luego es muy difícil que tu investigación pueda responder a todas estas preguntas o encasillarse en todos los criterios. A veces solamente responderá a una sola pregunta y a un criterio.
Dijo Germán, tenía un canal. Ia, ia, oh, oh. Dijo Germán.